Hoy tenemos el enorme placer de tener la compañía de Juan Carlos Oblitas, a quien tenemos además el gusto de conocerlo hace mucho tiempo. Juan Carlos, gracias por el tiempo, bienvenido a tu medio Condón Deportivo. Lucho, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Después de tanto tiempo que podemos conversar, ahora a través del Zoom, de este video virtual, de esta conversación virtual, pues bien, vamos a charlar un poco de lo que nos encanta, de lo que nos gusta, que es el fútbol, así que adelante. ¿Cómo ha cambiado la pandemia, las perspectivas de vida de la gente, no, Juan Carlos? Hoy la fiesta del fútbol es distinta, sin público en las graderías, con otro tipo de logísticas, y esto también seguramente se padece a nivel de selección. ¿Cómo están afrontando esta situación ustedes? Bueno, es difícil porque, primero que nada, el público, el hincha, es parte del espectáculo. El actor principal, sin lugar a dudas, es el jugador de fútbol, pero el calor humano, el color o los colores de la tribuna son cosas que no se pueden suplantar. Poco a poco yo creo que se están acostumbrando, todos nos estamos acostumbrando, pero definitivamente esperamos que más pronto que tarde venga esta bendita vacuna que nos permita normalizar la situación y podamos ver nuevamente a la gente en los estadios de fútbol. En la selección, lógicamente, se ha jugado con estadios vacíos. Veo que en Europa, en algunos estadios, se juega con un contingente de gente, de personas que no es para llenar el estadio, pero por lo menos ya le están dando calor a los partidos. Depende de cada país, pero es difícil acostumbrarse. Parte de las dificultades que se han generado a raíz de la pandemia es la relación con la Federación, con la MLS puntualmente, Juan Carlos, donde tenemos jugadores puntuales y creo que es el grueso de jugadores extranjeros que tenemos en esa liga. ¿Hay alguna perspectiva de solución para que no se repita la negación de la cesión de algunos jugadores nuestros? Bueno, es un tema que nos preocupa mucho. Te soy honesto, nos preocupa en este momento más que el arbitraje en sí, que fue el problema del cual hablamos mucho en el anterior encuentro con Brasil. Porque la FIFA, al disponer a ver, legisló y dio la facilidad para que determinados clubes de la MLS no cedan a los jugadores, legalmente, entre comillas, legalmente, porque permitieron que estados donde el jugador al regresar a su lugar de origen, a su club de origen, si ese estado tenía que cumplir con cuarentena, entonces el club no podía ceder o no debía ceder a los jugadores. Ese es un pésimo precedente. Lógicamente, eso nos afectó básicamente en dos estados, en Washington y en Nueva York. Y por eso es que no pudieron venir ni Flores, ni Cales de Nueva York, ni Jordi Reina también de Washington. Entonces, en este momento ya nosotros, a través de la federación, lógicamente, de la directiva de la federación y de la gerencia de selecciones también, se ha enviado una carta a la Conmebol para que la Conmebol interceda ante la FIFA para que no tengamos ese tipo de problemas, porque definitivamente la cancha es dispareja y el fair play no es el adecuado. Entonces, creo que FIFA ahí se equivocó en pegarse a estas legislaciones de los estados, perdona que redunde, en los Estados Unidos. Y eso nos ha complicado. Hay otros países que también se complicaron, el mismo Paraguay, si no me equivoco. Tú has hablado que más preocupa esta situación que los propios arbitrajes, pero no puedo pasar por alto la referencia a Julio Bascuñán. ¿Quién fue peor, Sergio Chechelev o Julio Bascuñán? Uh-huh. Bueno, cuando arbitró Chechelev fue el año 69, si no me equivoco. Sí, el partido Bolivia-Perú. Yo era chico todavía, jugaba en los juveniles de la U. No había televisión.
y la poca que había era en blanco y negro. Entonces, no había VAR, Ujú, ¿te das cuenta? claro. Esa es la diferencia con esta época postmoderna, ¿no? Esta es una época donde la tecnología a veces juega a favor de los árbitros, pero muchas veces juega en su contra, porque lo deja al descubierto ante errores cruciales que han tenido en el partido. Yo no te puedo hablar mucho de Chechelev, fue muy criticado. Vi después las imágenes de un gol que anuló que fue increíble. Si no me equivoco, muy parecido al gol que me anularon a mí en un partido amistoso en el Parque de los Príncipes. Contra Francia, claro, Creo que fue Alberto previo al Gallardo que le Mundial. anularon el gol. Increíble, fue una cosa de locos. Ahora, lo de Bascuñán fue más, a ver, fue sistemático durante todo el partido, ¿no? Pero como te digo, los tiempos cambian y los árbitros se ven ahora expuestos, mucho más expuestos por la tecnología y eso es lo que le afectó mucho a Bascuñán. Sí, sí, eso es cierto, Juan Carlos. El VAR es un video de apoyo al arbitraje ante Sí, la desnudez que hoy se enfrentan por la tecnología, pero también es sí. responsabilidad de quienes están detrás del VAR acudir precisamente el auxilio del juez principal y Sin lugar aparentemente a dudas. esto no sucedió. No. Yo creo que ese fue a ver, yo creo que acá la gente que estaba en el bar, sobre todo el principal, que también creo que era chileno, habían dos, un chileno y un boliviano. El principal, en vez de ayudar rectificando decisiones equívocas de Bascuñán, hizo todo lo contrario. Más bien corroboró, le dijo, sí, está bien, lo tocó en el talón, lo golpeó acá, y eso hizo que ese espíritu de cuerpo, que es pésimo, porque va contra el espíritu del VAR. El espíritu del VAR es, si tienes que rectificar los errores del árbitro, rectifícalos, si no, no utilicemos la tecnología. Entonces, ese espíritu, o mal llamado espíritu del cuerpo, jugó en contra, perdón, de Bascuñán. Y por eso cuando llegaron las imágenes que envió la Conmebol, definitivamente nos enredó más. En vez de ayudarnos a dilucidar, fue todo lo contrario. Y nos dimos cuenta que no se habían mostrado en las cámaras que hubieran ayudado justamente. Entonces, son cosas que se van a tener rectificar con el tiempo, porque si no, el VAR que vino a implantar justicia hace todo lo contrario. Entonces no tendría razón de ser. Yo estoy viendo, por ejemplo, algunos partidos de la Champions donde muy rápido se dilucida ahora. Ya no, es más, tienen tantas cámaras que no tienes por qué complicar en algunas jugadas. Ujú. Y ayer he visto que anulaban goles bien anulados, pero en menos de un minuto. Y no había necesidad ni de que el árbitro vaya a ver. El árbitro solo va a ver cuando hay una confusión total y donde ninguna imagen puede hacer ver que acertó o no acertó. Entonces le dicen al árbitro, ven y revisa. Pero ya en la Champions League he visto que se está utilizando mucho menos tiempo en algunos partidos el VAR y eso es lo que tendría que ser acá. Porque inclusive, Lucho, han habido decisiones que se han tomado y que han demorado más de 6, 7 minutos. Eso es una barbaridad, pues. Eso no se debe es imposible, no se imparte justicia así. ¿Cómo vas a demorarte 6 minutos en tomar una decisión con tantas cámaras que tú tienes a tu disposición? Es un tema que preocupa. Me preocupa más, Juan Carlos, el hecho de que Conmebol en forma reactiva haya ofrecido casualmente estas conversaciones del VAR, no solamente el partido de Perú con Brasil, porque hubiese sido muy evidente, pero ha sido una cuestión reactiva como respuesta a las opiniones generales en todo el mundo del mal arbitraje de Bascuñán. Y lo sacan precisamente con lo que tú dices, confirmando las decisiones erradas de un juez al cual deberían haber llamado la atención en la interna y no
tomar esto como decir, no me importa que se equivoquen, yo soy Conmebol. Yo creo que lo que ha habido acá, Lucho, es que Conmebol ha enviado estas imágenes y estos diálogos, como te digo, no solo del partido nuestro, de algunos otros partidos también. Y lo que no se han dado cuenta, o no han revisado las imágenes, o también han entrado a ese espíritu de cuerpo. Porque vi el partido de Uruguay-Chile, donde todos vimos una mano, flagrante mano, del chico del uruguayo, que era penal, y tú escuchabas los diálogos entre el árbitro y el del VAR, donde decían que no, que la mano no está separada, siempre alguna excusa. Y más bien estas imágenes, sobre todo en el caso específico de Bascuñán en el partido nuestro, expusieron muy mal al árbitro, han expuesto mal al árbitro y han expuesto mal, lo han hecho quedar mal al chico del VAR. Antes de, salvo que hayan puesto estas imágenes para decir no más Bascuñán, ¿no? Y tampoco el otro muchacho al VAR. El otro día conversaba con un colega tuyo, con Eddie Fleischmann, ¿no? Lo conoces bien a Eddie. Sí, claro. Y decía algo que no le falta razón. En el Mundial había muchos instructores de árbitros ya retirados que estaban en el VAR, que estaban enseñando el VAR, pero además estaban en el VAR. Yo creo que acá no estaría mal esa idea en Sudamérica. Algunos instructores en Sudamérica también entren al VAR. Ahí no hay digamos, esos conflictos de interés que puede haber, y ahí me toca arbitrar la próxima vez y podrías tú ayudarme. Eso es, yo te vuelvo a insistir, el VAR vino para implantar justicia, no para lo otro, no para crear injusticia. Entonces, porque si no, no habría razón de ser. Por eso es que hay mucha gente acá en Sudamérica que está en contra del VAR. Yo también estoy en contra del VAR si se manifiesta de esta manera. Si sirve para ayudar, tomar decisiones rápidas, claras. Si tengo que rectificar decisiones del árbitro, se rectifica. Y si tengo que ratificar también, pero con convicción. No, el pasador del zapato rozó con el pasador del zapato del otro jugador. No, el fútbol es un juego de contacto. Eso a veces se olvidan los árbitros. Sin lugar a dudas, hay una norma en el penal. Tú cuando cobras penal, tienes que estar 100% seguro, punto. Y acá no me van a decir que estaban 100% seguros. Y las imágenes no ayudan. Juan Carlos, te planteo una situación muy parecida en el Paraguay-Perú y en el Perú-Brasil. Carlos Zambrano, un choque frontal muy fuerte contra un paraguayo, el árbitro a 5 o 6 metros de la jugada directamente hacia donde y saca amarilla. Bascuñán también estaba muy cerca de la acción, saca la amarilla y ante el reclamo de Neymar y la asistencia al VAR expulsa a Zambrano, siendo para mi consideración la situación de Paraguay quizás visualmente más impactante que la que sucedió en Lima. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que Carlos debió ser expulsado en Paraguay. Yo te soy honesto, acá no podemos caer en cinismos. Lo que pasa es que ahí está la diferencia de la personalidad en los árbitros. Mientras que el argentino, ¿cómo se llama? No recuerdo el árbitro argentino, el nombre del que nos arbitró en Paraguay. Él en todo momento no fue a ver el VAR. Pero en todo momento él decía, para mí no levanta el codo, para mí no levanta el brazo. Cuando ve las imágenes en el VAR, corrobora lo que decía el árbitro. Yo te vuelvo a repetir, yo creo que debió ser expulsado. Creo que debió ser expulsado. En el caso de Carlos acá, dentro de las prerrogativas del VAR, está en decirle al árbitro, tienes que venir a ver esta jugada porque es una posible roja. Y por eso va a ver. Yo creo que en esa jugada, es que ahí hay algo que yo lo dije también desde un primer momento. Ese día hubo dos Bascuñán. El Bascuñán para Brasil y el Bascuñán para Perú. Y eso es lo peor que le puede pasar a un árbitro. Porque un árbitro también, un arbitraje, se ve
que puede ser indicativo de que tiras para uno, para otro, en pequeñas jugadas. Y en muchas pequeñas jugadas favorecieron también a Brasil. ¿Por qué? Porque hubo un árbitro para Brasil y un árbitro para Perú. Eso es lo que ha sucedido. Yo creo que tenemos que resumir la actuación de Bascuñán como mala. Punto. No hay vuelta que darle. Y eso ya queda en manos de la comisión arbitral. Fue malo lo de Bascuñán y tú te haces referencia a que Néstor Pitana, debió expulsarlo a Carlos. En este caso, Pitana también debería estar sujeto a una reprimenda de la comisión arbitral. No, porque Pitana corrobora él mismo y él le dice a la gente del VAR. No hay que olvidar que la máxima autoridad en el campo sigue siendo el árbitro. Así es. Ojo con eso. No hay vuelta que darle. Entonces, acá hubo una diferencia en la personalidad de Pitana para decir, no, yo vi esto y no voy a ir a ver porque me parece que es así, con la actitud de Bascuñán. En el primer penal, que antes hay mano de Neymar, en el segundo penal, que antes hay foul flagrante también a Advíncula, y que no fue penal. Si tú ves con diferentes imágenes, no fue penal. Se olvidan, insisto, que el fútbol es un fútbol de contacto. Y hay otro tema que para mí también es fundamental. Los árbitros tienen que conocer a quién arbitran. Y cuando tú arbitras a Neymar, que es, para mi gusto, en este momento, el mejor jugador en el mundo, para mi gusto, en este momento, yo soy muy admirador de Messi, pero en este momento para mí Neymar está un par de escalones más, pero también es un chico que vive con el engaño, que el engaño es parte del fútbol. ¿Y quién permite o no permite eso? Es el árbitro. Entonces el árbitro tiene que conocer a quién arbitra. A veces los árbitros dicen, hoy día me toca jugar. Pues bien, si tú juegas, que yo no lo veo así, el árbitro no juega, el árbitro arbitra, pero bueno, vamos a emplear las palabras de los árbitros. Si tú juegas, tienes que saber con quién juegas y tienes que conocer quién está en el campo. Entonces, en este momento Neymar pesa mucho, pesa mucho. Se ha hablado mucho del segundo penal, pero en el primer penal las cámaras enfocan si hay o no mano, son en la espalda de Neymar. ¿Cómo puedes tú ver en la espalda de Neymar si hay mano frontal? Imposible. Bueno, y el chico del VAR decía, sí, no hay mano, está bien la jugada. Cuando habían otras, hay 22 cámaras para el VAR y solamente emplearon una de atrás. No, pues, entonces ahí algo no funcionó bien. Todo eso, como te digo, la federación ya mandó una protesta. Para nosotros ya pasó. Nosotros tenemos que echarle tierrita y esperar los otros 2 partidos que se vienen en noviembre. Y quien tiene que ver esto es la comisión arbitral, punto. Ellos son los únicos, los responsables de esto y los que tienen que tomar decisiones. Precisamente tú has tocado el tema de los 2 próximos partidos, que hay que preocuparse efectivamente por lo que se viene. El Chile-Perú el viernes 13 a las 6 de la tarde, hora peruana, en el Estadio Nacional de Chile. Y el retorno, Perú recibe el martes 17 a las 7:30, Argentina. Hay una situación que tú la has vivido y yo también he sido testigo porque estuve en ese encuentro, el famoso encuentro del Perú-Chile que tú dirigiste y en algún momento te advirtieron que estabas yendo a la guerra y tú no lo quisiste creer. Hoy ya la situación cambió, pero igual, ¿cómo hay que afrontar los partidos con Chile? A ver, los partidos con Chile en este momento hay que afrontarlos tan igual como cualquier otro rival. Por más que sea un clásico del Pacífico, son 3 puntos igual que otro partido. Y Chile también está en una situación no desesperada, no digamos desesperada porque recién comienza esto, pero si tú te pones a analizar, Chile fríamente tendría que estar con 6 puntos y está con 1 punto. Entonces, Chile está necesitado de puntos. Nosotros también. Nosotros tenemos que ir a afrontar el partido con mucha cabeza fría.
no victimizarnos tampoco, Lucho, no ponernos ahora en el plan de que nos afectó Bascuñán y todo lo demás, porque los chilenos podrían decir a nosotros nos afectó el de Uruguay, el partido con Uruguay. Pero sí ir atentos, fríos y pensar solamente en repetir gran parte de lo que hicimos en Brasil, sobre todo. Y eso es lo único que tiene. Por eso es que lo único que tiene Ricardo. Ricardo ahora lo único que quiere es centrarse en estos partidos. ¿Con qué jugadores va a contar? Por eso al comienzo de la entrevista yo te decía que lo más importante en este momento es ver con qué jugadores vamos a contar. Que nos solucionen el tema, y FIFA ahí tiene mucho que ver, para poder contar con todos los jugadores que Ricardo solicite. Porque si no, el fair play no corre para nosotros. O sea, tú llamas a un grupo de jugadores y resulta que unos pueden traer y otros no. Eso nunca ha sucedido. FIFA nunca lo permitió. Pero ahora abrieron una ventanita que sentó un mal precedente. Entonces, vayamos con frialdad, sabiendo que somos un equipo competitivo, Lucho. Perú es en este momento un equipo competitivo. Y esa es la gran diferencia con la anterior eliminatoria, que ahora nos ven ya con otros ojos. Y eso nosotros debemos aceptarlo. Por eso es que también tenemos que ser muy cuidadosos en situaciones extremas para que no haya tarjetas rojas. Porque nosotros no somos Brasil, ni Uruguay, ni Colombia, ni Argentina, digamos, que tiene una gran cantidad de jugadores. Nosotros tenemos un número de jugadores que no es todavía un universo grande como para afrontar estos partidos que se vienen. Pero tenemos esa ventaja, como tú bien señalas, Juan Carlos, de ser un equipo con memoria colectiva y con una base muy sólida que casualmente se arrastra desde el anterior proceso clasificatorio. Dime, Juan Carlos, ahora que hablas tú del universo de jugadores, creo que tenemos cerca de 40 jugadores peruanos en el extranjero, esto es así. ¿Cuántos jugadores realmente ustedes están siguiendo en los campeonatos del mundo? ¿Y qué sensación te queda cuando en su momento hablan y con insistencia los medios de comunicación, algunos, no todos, de los Rabona Vázquez y hoy los La Paluda? ¿Qué sensación te deja a ti? No, yo creo que no debemos comparar, ¿no? La Padula ha hecho una carrera muy buena y está haciendo una carrera buena, muy buena en el calcio italiano, en el fútbol italiano. Sería Rabona Vázquez fue un muchacho que salió y después se apagó, diferente, ¿no? Un jugador, un chico, la vez pasada leí una entrevista de él donde decía que yo le había tirado, que había... No, simplemente decía las cosas como son. Es más, no lo conocí, yo no tuve el gusto de conocerlo. Entonces, en el caso de la Padula, yo siempre respondo lo que tengo que responder como director deportivo. Ricardo Gareca ahorita no lo tiene en cuenta porque es italiano. Ricardo Gareca lo va a tener en cuenta seguramente cuando tenga el DNI peruano. Si tiene el DNI peruano, saca pasaporte peruano inmediatamente. Y con la legislación que ha cambiado en FIFA, casi seguro ya lo puedes tener para los próximos compromisos en marzo. Pero eso depende única y exclusivamente de él, del DNI peruano. No hay vuelta que dar. Eso es todo. No hay... Lo que pasa es que acá nos gusta hacer toda una novela y no son objetivos y tampoco dicen las cosas como realmente son. Inclusive dentro de esas novelas son la mayoría de ellas bien ficticias. Pero Ricardo, mira, yo siempre he dicho, hay técnicos locos, hay técnicos vehementes, hay técnicos buenos, hay técnicos que no son exitosos, pero no hay técnicos bobos. Y entonces, si tú ves que un jugador te va a servir, un jugador como la Padula, ¿tú crees que Ricardo no lo tendría en cuenta? Seguramente que sí. Pero en este momento, ¿cómo lo tiene en cuenta? Si cuando él nos pregunta, nosotros le decimos, no tiene pasaporte peruano, no es peruano, es italiano. Y para sacar el DNI, lo único que hay que hacer es ir al consulado peruano en donde él vive, allá en Italia o cerca de la zona donde él vive, y ahí saca su DNI. Y no tiene ningún problema. Yo denoto en tus palabras, Juan Carlos, cierto optimismo respecto al paso que podría animarse a dar la Palula.
¿Ustedes han tenido alguna conversación ya con él? No, en los últimos tiempos no. Ricardo tuvo la posibilidad. Es más, Ricardo se reunió en Italia con él. Y es más, él no hablaba castellano, hablaba solamente italiano, pero se entiende un poco. Pero había un traductor. Después de eso ya no. No te olvides que después de eso, la Padula jugó por la selección italiana, partidos amistosos, si no me equivoco. Entonces, nosotros con eso ya pensamos que lo teníamos totalmente perdido. Pero ahora con este cambio de legislación en FIFA, lo único que tendría que hacer para ser declarado elegible por FIFA es sacar su DNI. Saca su DNI y creo que no hay ni necesidad de que renuncie a jugar por Italia. Desde el momento que él saque su DNI y si es llamado, viene acá, listo, se acabó. Él podría jugar. Entonces, como te digo, acá depende de él. No depende de nosotros, depende de... Porque este trámite del DNI lo tiene que hacer él, no lo tiene que hacer Antonio García, ni lo tiene que hacer Néstor Bonillo, ni lo tengo que hacer yo, no. Tú sabes que el trámite del DNI es personalísimo. Así es. Juan Carlos, te quiero sacar del contexto de la selección para hablar de lo que alimenta a la selección, los clubes peruanos. Ayer se cerró la fase de Copa Libertadores con récords negativos lamentabilísimos. Alianza ha quedado como el equipo en la historia de la Libertadores que más veces se ubicó en cuarto lugar en la fase de grupos, y el Binacional en su estreno como el equipo más goleado en toda la historia. ¿Qué reflexión te lleva a esto de ver las distancias que aún nos separan competitivamente de los equipos de la región? Y ojo, no solamente me suscribo a Alianza Lima y Binacional, sino también a la U, al Cristal y a los que están jugando la Sudamericana. Bueno, es un tema que los directivos de los clubes profesionales en el Perú no lo terminan de entender. La base de la selección son los clubes profesionales. Lo que ha hecho Ricardo, lo que está haciendo Ricardo, puede sonar inclusive hasta milagroso. Es extraordinario, porque en un fútbol como el que estamos viendo, que tú lo estás relatando y ya no tengo yo más necesidad de hablar al respecto, Ricardo con la selección está sacando oro de donde vemos que no existe tanto oro. ¿Ya? Este es un tema de responsabilidad, es un tema de organizativo. Acá jugamos torneos con una cantidad enorme de clubes, 20 clubes, ya para el próximo año creo que se va a contar con 18, y espero que el siguiente baje un poco más, porque nos tenemos que dar cuenta que no hay un número tal de jugadores que permita jugarse con tantos equipos. Entonces, tiene que haber una primera, una segunda división y luego la tercera que nutra esa segunda división, lo que vendría a ser los ascensos de la liga. Pero creo que hasta ahora no hemos entendido cabalmente ese significado. Y entonces, lo que se llama la categorización del fútbol. Entonces nos vamos a enfrentar con este tipo de situaciones. ¿Cuántos equipos en primera división tienen divisiones menores? Hasta el año pasado ya se había dispuesto que se tenga por lo menos sub-17, sub-20, ya se iba a empezar con sub-15, sub-13, pero desgraciadamente esto de la pandemia nos cortó todo eso. No seamos tampoco mezquinos en reconocer eso, que la pandemia nos mató. Entonces este año se está jugando un torneo excepcional. Igual en segunda se va a jugar un torneo excepcional de un mes, mes y medio, no sé cuánto, para cosas excepcionales que estamos pasando, medidas excepcionales. Pero todo parte de la mentalidad del directivo de fútbol, del dirigente de fútbol. Si el dirigente de fútbol no entiende esto, hacer de sus clubes autosostenibles y que solamente puedan hacer fútbol profesional aquellos que puedan hacer fútbol profesional, no cualquiera. Estamos viendo ahora, Lucho,
que hay un par de equipos que se quieren retirar, si no me equivoco. Y eso es una locura, pues. Eso no va más, no va más. Entonces, si nosotros no ponemos las barbas en remojo, todo esto que se ha hecho con Ricardo a la cabeza va a ir a saco roto y después no nos quejemos, después no nos podemos quejar de que tienen que pasar 36 años más para ir a otro mundial. El trabajo se hace de abajo, el trabajo base, el trabajo base. Y siempre en un país hay 4 o 5 equipos que pueden luchar el título, los de media tabla que pueden ir a algunas copas y los que pelean el descenso. En todos lados es así, es normal. Entonces acá quieren ver o intentan ver que los que, pobrecito, el que está abajo, vamos a ayudar. No es así. No es así. El fútbol profesional, las exigencias son iguales para todos. Algunos lo hacen mejor, otros no. Pero esto también es cuestión de historia, es cuestión de años que haya que estén trabajando en torneos, pero acá o cambiamos de esa mentalidad, o cambiamos la manera de trabajar, o los resultados no nos van a ayudar. Insisto, este año es un año difícil, y hay que entender eso, y no se puede exigir más. Pero el próximo año que comienza volvemos a la normalidad, ya tenemos que fijarnos en que solamente pueden hacer fútbol profesional aquellos clubes que son profesionales, si no, es imposible. Juan Carlos, yo siempre tuve la idea de que sea la federación, como hoy ya está ocurriendo, la responsable de coordinar toda la competencia del fútbol nacional. Antes la asociación jugaba sus propios partidos muchas veces de espaldas a los intereses de la federación. Hoy todo lo maneja la federación. Tú has hablado de una escala de competencia, primera, segunda y tercera división. Probablemente esa tercera división termine por modificar o archivar la famosa y rica Copa Perú. Algunos defensores de la Copa Perú subrayan que hay equipos surgidos de esta competencia que han tenido más éxito en las competencias internacionales que los tradicionales equipos de primera y segunda. ¿Qué opinas tú sobre este tema, sobre todo de la Copa Perú? Yo creo que los que opinan así opinan desde un punto de vista político, porque no es verdad. Eso que tú dices o lo que dicen estas personas no es verdad. Yo no quiero ir más allá en este momento sobre ese tema, Lucho. Cuando yo hablo de este tema a la interna de la federación, saben perfectamente cuál es mi punto de vista. Lo sabía Edwin, lo sabe Agustín. Agustín está muy clarito en eso. Él sabe perfectamente cómo tienen que venir las mejoras. Y lógicamente, en este momento es imposible, es más, este año no ha habido Copa Perú, en este año no ha habido Copa Perú, pero decir que han dado mejores resultados equipos que han subido de la Copa Perú, no es así. Han habido casos excepcionales, ¿no? Que se den en todos lados, pero en el 90% no es así, es más, han desaparecido. Entonces, las cosas hay que decirlas primero con la verdad. Ahora, el hecho que haya primera, segunda, tercera, no significa que va a desaparecer la Copa Perú, sino que se va a jugar en otro nivel y todo va a tener su normalidad. Estoy hablando en supuesto, si es que se llega a eso, porque eso no forma parte de mi trabajo. Yo puedo sugerir, yo puedo hablar, yo puedo comentar. Yo soy director deportivo de selección, ¿estamos? Pero, lógicamente, cuando me piden la opinión, yo hablo y me escuchan seguramente y ya depende si toman o no la decisión. Pero yo no estoy en contra. Oigan, yo nací de la Liga Distrital de Mollendo. De Mollendo, claro que sí. ¿Vamos o no? Yo no, hay mucha gente que cree que yo nací en la U. No, me hice en la U, pero yo nací en Mollendo, en el Nacional de Mollendo, en la Liga. ¿Está? La Liga es la formadora de jugadores, sobre todo en provincia, pero nadie pensaba que de la Liga podía pasar el Nacional de Mollendo a jugar fútbol profesional. En esa época no se pensaba así.
Entonces, recuerden que la Copa Perú, ¿cómo empieza? La Copa Perú empieza por un tema eminentemente político del gobierno militar, de Velasco Alvarado. Así empieza la Copa Perú. Nos podríamos explayar mucho, pero para decir las cosas hay que estudiar la historia, hay que decir cómo es realmente. Pero, como te digo, no estoy, ni nadie de los que estamos pensando en que la Copa Perú no se debe permitir que asciendan a la primera, desaparecer la Copa Perú, no. El fútbol provinciano, el fútbol de liga, mejor dicho, los dirigentes de liga son parte del sistema y no van a dejar de ser parte del sistema. Hay alguien que por ahí les mete en la cabeza, miren, que los van a... Mentira, eso es falso. Las ligas van a seguir siempre ahí. Lo que no puede haber es que las ligas departamentales manejen el fútbol profesional. Seamos honestos. Si no somos honestos, entonces mejor nos vamos cada uno a nuestra casita y se dedica a otra cosa. 3 preguntas muy breves, Juan Carlos. La primera, ¿cuál es tu selección peruana favorita? La del 81, que yo tuve suerte de jugarla, las eliminatorias del 81. Era una selección extraordinaria, que se adelantó a la época. Que no tuvo la suerte en la competencia mundial, ¿no? No, no es que no tuvimos la suerte, la preparación fue muy mala. Eso fue todo. El fútbol no es por suerte o no. La suerte te ayuda cuando estás bien preparado. Y esa vez primó la parte comercial que la parte eminentemente deportiva. Y llegamos mal a la Copa del Mundo, así de simple. ¿Cuál es el jugador peruano que tú observas con mayor proyección? A mí me gusta el Chico Zúcar, el de Municipal. Me gusta el Chico Zúcar. Me gusta Chávez de Cristal, el central. Vilca, que se ha ido a Inglaterra. Creo yo, muy apresurado. Yo creo que él debió todavía jugar acá, porque no ha ido al Newcastle, sino a una, digamos, subsidiaria de Newcastle, ¿no? Juega a la sub-23, va a jugar en juveniles. Pero bueno, ojalá que con las condiciones que él tiene, él puede surgir. Y allá lo van a formar físicamente más. ¿El Perú-Argentina se jugará con público? No lo sé. Eso es un tema que sí escapa a mi función. Eso escapa a mi función. Este es un tema que yo creo que sí lo está viendo Agustín Lozano, Oscar Chiri, con la gente del gobierno. Y es un tema que va a depender específicamente, creo yo, del Ministerio de Salud. He leído hoy día que se está pidiendo para jugar con 5.000 personas, lo cual no habría problema, pero tenemos que tener cuidado con lo que estamos viviendo en estos casos. El problema va a ser cómo va a ser la comercialización si se da de las entradas, porque si cuando hay casi 60.000 entradas habilitadas es imposible conseguir una, con 5.000 ya me imagino lo que hace. Pero no te olvides que yo creo que acá, no estoy al tanto de eso, pero un poco de sentido común me dice que va a primar los que han comprado, los que compraron anteriormente los abonos, y dentro de eso debe haber una inscripción y luego habrá un sorteo. ¿Quiénes son los que pueden ir y quiénes no? Yo me imagino que va a ser así, ¿no? Pero no lo sé, eso es una cosa que yo estoy lucubrando ahora, ¿no? Juan Carlos, muy agradecido por compartir estos momentos con Don Deportivo. Tus palabras de despedida. No, Lucho, ha sido un placer, primero que nada, verte a través de estos benditos encuentros virtuales que nos están ayudando en mucho. No es lo mismo, lo ideal es estar personalmente y desearte lo mejor y decirle a todos los hinchas, sobre todo, de la selección, que confíen en esta selección, que este es un grupo que nunca va a bajar los brazos, que siempre va a competir y que va a hacer lo imposible para dejar bien el nombre del Perú a nivel fútbol. Gracias, Lucho. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, muy amable.